Primero creo, como siempre hablamos en cuanto a los padecimientos de salud mental, que siempre vamos a tratar de hacer un tratamiento ambulatorio, como le decimos, por vía de la consulta, el paciente asiste a la consulta psiquiátrica, a la consulta psicológica, y cuando, digamos, digamos, el padecimiento no cede o hay síntomas que tienden a recrudecer y no disminuyen con el abordaje psicoterapéutico ni con la medicación psicofarmacológica, es ahí donde pasamos a este otro eslabón que tenemos como opción para ofrecerle a un paciente, que sería donde aparece lo que tiene que ver con la internación, ¿sí? Pero siempre tenemos que pensar que la internación va a ser una modalidad transitoria de poder, digamos, estabilizar el cuadro de este paciente o de este usuario, de esta persona que tiene un padecimiento, ¿sí? Nunca pensarlo como la cura definitiva, porque en realidad eso no se da. ¿Sí? Uno hace como un recorte en la situación y en la cotidianidad de ese paciente para pasar a un lugar en el que pueda estar mucho más contenido, en el que pueda recibir un tratamiento más supervisado y controlado diariamente, y obviamente que también se analizan cuestiones que tienen que ver con si cuenta con apoyo familiar o no, o con una red de sostén, porque ese también es un factor que se tiene en cuenta a la hora de pensar en una internación, como así también todo lo que reviste, lo que tiene que ver con el riesgo para sí o para terceros, que muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Y es ahí donde conlleva esto de cuando a una persona se la tiene que internar o no, ¿sí? Es cuando, Ujú. digamos, están todos estos criterios o se repasan estos criterios. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un signo de alarma y pensar, bueno, a lo mejor podemos pensar que la internación puede llegar a servir para descomprimir unos días, ¿sí? Poder, digamos, contenerlo al paciente o al usuario, pero después hay que pensar que esa internación se tiene que finalizar y la persona se tiene que reinsertar nuevamente a su sistema familiar, a su trabajo o a hacer el tratamiento nuevamente ambulatorio. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia o para qué sirve una internación para el paciente? La idea sería que con el paciente se pueda trabajar o revisar y poder analizar cuáles fueron los aspectos que llevaron a una posible crisis o a una situación en la que se encontró, digamos, con pocas capacidades de afrontamiento de la situación problemática o de una discusión o lo que haya pasado. Muchas veces tiene que ver con la situación del entorno. Bueno, entonces en ese periodo de la internación del paciente lo que se trata por ahí también es hacer como un abordaje de lo familiar o cuáles fueron los factores que influyeron, qué pasó, qué es lo que está haciendo obstáculo para que esta persona haya desencadenado una crisis o le haya pasado digamos, esta dificultad en el modo de afrontar la situación. ¿Sí? Entonces, digamos, se hace el abordaje con el paciente. Muchas veces, a veces es necesario utilizar algo de medicación, como puede ser un inyectable, para ceder una situación, si se presenta de excitación psicomotriz o una cuestión como muy acelerada, o vemos que hay distorsiones en la esfera del pensamiento, o en algunos cuadros más graves puede haber todo lo que tiene que ver con la alteración de la percepción, que es lo que llamamos alucinaciones, delirios. Bueno, todos esos son los indicadores que vamos a tratar de que en la internación de un usuario lo vamos a hacer que disminuyan o se estabilicen, ¿sí? Bien, Y no hagan, digamos, una interrupción de la relación de la persona con su cotidianeidad. una vez que el paciente supere el periodo de internación, retorna al tratamiento de manera ambulatorio, es muy importante el grupo familiar o las personas cercanas a él que van a ser su red de contención. Exacto, sí. Por ahí muchas veces también es necesario hacer, digamos, entablar entrevistas y dar algunas pautas para los familiares para que puedan, digamos, retomar nuevamente esto del manejo del paciente, también esto de la posibilidad de hacer, digamos, de acompañarlo a las consultas para tener, digamos, un seguimiento y porque muchas veces el paciente acude solo o tiene independencia para eso, pero muchas veces hay pacientes que no asisten. Entonces una forma es que, bueno, que el familiar lo acompañe, ¿sí? Como para hacerle como un pasaje hacia lo cotidiano un poco más transitorio, pero digamos como un seguimiento como cuerpo a cuerpo y a los fines de que nos garantice de que está cumpliendo con este tratamiento ambulatorio que propusimos nuevamente. Por último, Nadia, te consulto, referenciando el tema de la internación, no hay fechas o lapsos para distintos pacientes, pero ¿en cuánto se estipula el tiempo que una persona debería permanecer internada para estabilizarse? Bien, también ahí creo, José, que tenemos como que hacer una diferencia.
Hemos venido hablando hace un tiempo de lo que tiene que ver con la ley de salud mental y demás, que siempre ha estado en boga, digamos, hemos escuchado muchas noticias en relación a eso, porque también podamos diferenciar que hay una internación propiamente como tiene que ver con la internación psiquiátrica y otra es la internación que se hace en un hospital general, ¿sí? Digamos, ambas contemplan lo que tiene que ver el padecimiento de salud mental o el padecimiento subjetivo. Lo que estamos tratando a través de esta ley que fue sancionada hace más de 11 años es que la internación psiquiátrica ya no exista como tal en una institución psiquiátrica, sino que se pueda dar una internación en un hospital general, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una internación en un hospital general, digamos, tenemos que reducir un poco la variedad de tiempo que en algún momento nos imaginamos que pasaba cuando se internaba en un hospital psiquiátrico, ¿sí? Entonces, la internación en un hospital general para, digamos, estabilización de un cuadro no pueden ser más de 48 o 72 horas.